Vendió lo último que tenía, pero no fue un acto de desesperación sin sentido. Fue una decisión meditada, con las manos temblorosas y el corazón más firme que nunca. En la loma donde el viento llevaba la tierra como un rumor, doña Juana vivía en una casita de adobe y techo de chapa, con una puerta que chirriaba al amanecer y un corral apenas suficiente para mantener una vida pobre pero ordenada. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara por completo, ella recorría el patio con la luz fría pegada a los ojos, llamando a Canela con voz de quien convive con un animal y con una memoria. «Ven, mi niña, que el día ya sale». Mientras las gallinas picoteaban el grano, doña Juana alisaba con la palma de la mano las plumas rojizas de Canela, como si dibujara paz en cada movimiento. Sus manos estaban surcadas como la tierra, la piel cuarteada, las uñas rotas por años de trabajo. Esas manos sabían cuánto valía una taza de caldo y cuánto pesa la soledad. Canela no era solo una gallina, era compañía en las tardes de silencio, depositaria de huevos que alimentaban el pan de doña Juana y sobre todo la promesa de un mañana menos incierto. «Mientras tenga a Canela, no estoy sola», decía la anciana a veces, no como un reclamo sino como un juramento que se repetía en las horas largas. Su vida transcurría en pequeños rituales. El petate tendido para secar al sol, el puchero en la lumbre, las visitas esporádicas al mercado donde la gente apenas tenía tiempo para cruzar miradas. En el pueblo la conocían de vista. Algunos bajaban la mirada cuando pasaba porque la vejez suele hacer que la gente se vuelva invisible. Pero la verdad era que nadie, o casi nadie, se detenía hasta escucharla reír. Esa risa era como el canto más simple de las gallinas en la madrugada. Un día, al mediodía, cuando el sol caía como una moneda caliente sobre la plaza, llegaron Rubén y Natalia. Eran jóvenes, con las ropas cargadas de polvo del camino. Llevaban una bolsa raída, y en los ojos esa mezcla de cansancio y esperanza que delata a quien busca un principio nuevo. Natalia cojeaba y su frente ardía en fiebre. Su respiración era corta, escalonada, como si el aire fuera un lujo con el que no siempre contaba. Rubén hablaba rápido y torpemente, sin encontrar las palabras. «No tenemos dinero», dijo varias veces, como si al repetirlo la incredulidad se hiciera menos brutal. «¿Puede ayudarnos con algo, doña Juana?», preguntó al fin, con la voz quebrada de quien debe cuidar y no encuentra las fuerzas. Doña Juana los miró con la mirada de quien ha visto pasar muchas primaveras. Su cara no mostraba sorpresa, sino la evaluación rápida de una vida acostumbrada a la carencia. Caminó hasta el corral, llamó a Canela, la acarició, y dejó que el tiempo dijera lo que la mente no alcanzaba a resolver. En su interior hubo un parpadeo de miedo. ¿Cómo viviría sin su última gallina? Era la pensión de la que disponía para las semanas difíciles, la pequeña seguridad contra el imprevisto. Y sin embargo, la fiebre en la frente de Natalia llamaba a algo más profundo que la conservación propia. La anciana puso la mano sobre la frente de la joven, notó la piel caliente, escuchó ese latido tembloroso que pide auxilio. Y por un instante, el pueblo entero pareció reducirse a ese cuarto de madera donde el tiempo no tenía prisa. La decisión no fue inmediata. Hubo una noche en la que doña Juana se sentó en el borde de la cama y murmuró mientras arrugaba el petate. «Diosito, dame claridad». No era una oración larga ni formal. Era más bien una conversación humilde con el cielo, con la misma sencillez con la que hablaba al animal que la acompañaba. A la mañana siguiente, con las manos aún temblorosas, dejó una nota al lado del plato. No era una carta para alguien en concreto, sino un acto simbólico que le ayudaba a ordenar el pensamiento. Si vendo a Canela, podré comprar lo que hace falta para la fiebre. Podría pagar al curandero del pueblo, comprar hierbas, tal vez un frasco de medicinas que aliviara la temperatura y diera tiempo. Era un cálculo de supervivencia humana, no un salto al vacío sin sentido. Y así, con la certeza dolorosa, que solo tiene quien ha amado sin retorno, doña Juana tomó a Canela en brazos por última vez. La olió, la besó en el cogote y le habló al oído como si despidiera a una hija en camino. «Vas a ayudar a una niña,
Ve con la bendición. Llegar al mercado fue como atravesar otra vida. El polvo en la calle, los pregones, el olor a pan y a humo mezclados con voces que pasaban como corrientes. La anciana caminó despacio, la gallina bajo el brazo, con la expresión de quien lleva algo más que un objeto. Llevaba una historia, llevaba un vínculo. En el puesto de don Braulio, el trato fue directo, un regateo que no tenía la crueldad del comercio de grandes ciudades, sino la honestidad de quien sabe de dónde viene cada moneda. La señora elegante apareció entre la multitud como una luz distinta. Vestido de ciudad, zapatos limpios, un bolso que parecía contener más que dinero. Se acercó con interés sincero a la gallina y preguntó por su raza, por su color, por los huevos. Mientras hablaban, Rubén observaba con la mirada fija en el dinero, en la posibilidad de comprar lo necesario. Cuando el intercambio terminó, la anciana volvió a casa con la bolsa en la mano y un extrañísimo vacío en el pecho, como si al vender la última cosa que te define, te quedara una estela de ausencia. Regresó corriendo, porque la fiebre no perdona tiempo. En la alacena compró lo que pudo, un frasco pequeño con medicina que el curandero dijo que ayudaría a bajar la temperatura, unas hierbas para infusión y caldo para recalentar. Natalia amaneció peor, febril, con la respiración entrecortada. Doña Juana, que no dormía esa noche ya por costumbre de los años, fue el remedio más efectivo. Le hizo compresas, le recordó a Rubén que debía hidratarla, la sentó con cuidado y le dijo palabras simples que calmaban como una nana. Así, respira que ya vendrá la calma. Pasaron las horas en las que la espera parece estirar cada segundo. Hubo momentos en que Rubén casi se desespera, pero la anciana no perdió la compostura. Si la ciencia de la vida tiene algo que ver con la paciencia, aquello fue la medicina más fuerte. Cuidados constantes, manos que no se cansaban, una vigilia sin promesas falsas. La noche fue larga. El viento chocaba contra la chapa del techo y sonaba como un latido impreciso. Las gallinas, ahora menos, picoteaban lejos, en otra parte. Doña Juana canturreó un rezo corto. Diosito, ayúdala. No como una exigencia, sino como una llamada. No se lo dijo a nadie, era un murmuro que daba consuelo. En las primeras luces del amanecer, cuando el frío aún conservaba la humedad de la madrugada, Natalia abrió los ojos. El color volvió a su rostro como la tinta vuelve al papel en blanco. Respiró hondo, soltó una risa apagada y abrazó a Rubén, como si se prometiera no alejarse jamás. La emoción llenó la cocina. Rubén lloró con los ojos abiertos y le dio las gracias a la anciana con una voz que se partía. «No sé cómo pagarte», balbució. Doña Juana lo miró y dijo algo sencillo. «No me pagues con cosas, págame con lo que puedas que te dure. La cura a tu mujer y un poco de paz». Esa respuesta fue más que una frase. Fue la coherencia de una vida que sabe que a veces lo que se da no se recupera en monedas, sino en una cadena que se tiende entre personas. Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue que la señora elegante regresara al pueblo días después. Venía acompañada por su marido, un hombre a quien la gente, por costumbre, llamaba el licenciado Villalobos. Hablaba con una lentitud calculada y una seriedad que denotaba que estaba acostumbrado a mover recursos. Traían consigo a un veterinario que se ocupaba de aves de criadero y a quien el acento de la ciudad le daba un aire distante. Habían oído del mercado que allí se vendía una gallina de plumaje inusual, Canela. La señora explicó que en la ciudad, en su pequeño círculo, había una inquietud por preservar razas antiguas y ejemplares con atributos que, a simple vista, no se reconocían. El veterinario examinó la pluma, palmeó el dorso, miró las patas con profesionalidad y pronunció una palabra que en el pueblo sonó como extraña: rareza. No quiso afirmar teorías científicas imposibles. Dijo que quizá, por el linaje o por una mezcla afortunada, aquella gallina tenía caracteres que podrían interesar a criadores y que, con cuidado, podría reproducir líneas de aves con huevos de buena calidad y, por tanto, valor comercial.
El descubrimiento tuvo un efecto concretamente humano. La señora, conmovida por la historia del sacrificio que la anciana había hecho, quiso enmendar la balanza. Pagó un precio por la gallina que superaba con creces lo esperado en el mercado. No fue karma mecánico ni una fórmula mágica. Fue la coincidencia de un interés humano y un acto de generosidad que tocó la fibra comprometida de alguien con medios. El licenciado Villalobos, al comprender el potencial, ofreció algo más que dinero. Propuso a doña Juana asociarse en un proyecto de cría responsable en sus tierras, un acuerdo que permitiría mantener el linaje y al mismo tiempo darle a la anciana una renta justa y digna. No se trató de prometer riqueza desmedida, sino de abrir una puerta a la dignidad, un espacio de trabajo, unas condiciones de vida mejoradas y la posibilidad de que Rubén y Natalia, que habían demostrado ser trabajadores leales, formaran parte de ese emprendimiento. Ante la oferta, doña Juana no perdió su compostura. Su primera reacción fue recelo. La anciana sabía de promesas hechas al calor del momento. Pidió tiempo para pensar, para consultar con su corazón y con su memoria. Recordó el petate, los años de trabajo, las manos que le habían servido para construir una vida con lo justo. También pensó en Natalia y en Rubén, en la mirada de la joven recuperada. Hubo algo más. No quería cambiar solo de techo. Quería que lo que recibiera tuviera sentido. Aceptó, finalmente, después de asegurarse de que sería respetada, de que no perdería su voz en un proyecto donde su experiencia valía tanto como el resto. El dinero que le dieron en ese primer sobre fue suficiente para reconstruir su casita, para levantar un pequeño corral con maderas nuevas y para comprar algo tan sencillo como una estufa menos temblorosa. Pero más importante que los billetes fue la oferta de trabajo y la propuesta de colaborar. Con el tiempo, bajo la guía del veterinario y el cuidado de todos, lo que empezó como un puñado de gallinas se convirtió en un proyecto pequeño y serio, una pequeña explotación familiar donde se cuidaban los ejemplares con la paciencia de siempre, donde cada huevo era recogido y valorado. Rubén y Natalia aprendieron a manejar el corral, a contar las puestas, a distribuir el trabajo. Doña Juana transmitía claves que no estaban en manuales. Cuándo prever la sequía, cómo hablar con las aves para que recuperen la calma, cuándo reservar un huevo para incubarlo. Meses después, el pueblo notó que algo había cambiado en la casita de la loma. La chapa ya no retumbaba de la misma manera. Las puertas estaban pintadas y el corral tenía colores. Llegó un niño, Juanita, hija de Natalia y Rubén, la pieza más tangible de la transformación que había empezado con una venta. Juanita corría alrededor de las gallinas, con los rizos alborotados y las rodillas manchadas, y doña Juana la miraba con una ternura que parecía reparar años. No había aquí una narrativa de ascenso vertiginoso. Había trabajo, sudor compartido, y una sensación de dignidad que se escuchaba en las risas y en el pan que ahora alcanzaba la mesa con menos esfuerzo. La transformación fue, sobre todo, relacional. Doña Juana no se recluyó en un lujo repentino, ni dejó de salir a la plaza. Su generosidad continuó siendo su brújula. Cuando llegó una familia nueva que tenía la mirada perdida ante la pobreza, ella no calculó. Dio. Compró con parte de sus ahorros un saco de maíz y lo dejó en la puerta. Cuando el gaitero del pueblo se quedó sin instrumento, doña Juana pagó la reparación. La comunidad empezó a responder. La maestra ofreció ayudar a Juanita con lecturas. El panadero dejó pan económico los jueves y poco a poco, la invisibilidad que lo envolvía fue desvaneciéndose, no por un acto espectacular, sino por la cadena de pequeñas atenciones que conforman una vida. La anciana nunca dejó de repetir su refrán como un eco que afirmaba su identidad. Mientras tenga a Canela, no estoy sola. Al final lo decía ya sin la gallina. Lo decía como quien sabe que la soledad se cura con manos tendidas. Es importante decirlo con claridad. La venta de la gallina no fue una fórmula de enriquecimiento ni una garantía automática de prosperidad. Fue, sí, un sacrificio que abrió una ventana. Esa ventana se convirtió en puerta cuando otras manos, en la ciudad y en el pueblo, decidieron actuar con humanidad. La señora elegante que pagó más de lo justo.
el veterinario que no se quedó en la valoración técnica, y el licenciado Villalobos que ofreció crear un espacio de trabajo. La providencia en esta historia no viene como un gesto sobrenatural que borra el esfuerzo humanos. Llega a través de personas, decisiones y encuentros que, juntos, forman una trama donde la generosidad inicial es semilla. La lección no es que si das recibirás multiplicado en moneda. Es que dar lo que se tiene, incluso cuando duele, puede activar una respuesta comunitaria que restaura dignidad y crea nuevas oportunidades. Durante los meses posteriores, hubo tardes en las que doña Juana se sentaba en la puerta y observaba el corral lleno de aves con la serenidad de quien ha vivido suficiente como para saber que la vida tiene giros imprevisibles. Recordaba a Canela con amor. A veces decía en voz baja, como para que el viento lo llevara: «Gracias, mi niña». Y muchas veces añadía: «Si alguna vez te pienso en plumas, será para recordar que nada se da en vano». Cuando la visita de la señora y el licenciado fue más asidua, la anciana se dio cuenta de que las relaciones que se habían tejido no eran utilitarias, sino humanas. Se había formado una cadena de respeto donde la experiencia de la edad era tomada en cuenta y la juventud ofrecía energía. Una tarde de verano, llegó al pueblo una familia que atravesaba una necesidad parecida a la de Rubén y Natalia. Los ojos del hombre estaban velados por la incomodidad de pedir ayuda. Doña Juana no titubeó. Ofreció parte de su producción, ayudó a organizar y enseñó a la mujer a preparar un caldo con hierbas que daba fuerzas. La comunidad, ya sensibilizada por la historia que corría, se movió. El panadero dio pan. La maestra se ofreció a cuidar a los niños por unas horas para que los padres trabajaran. Y la solidaridad se fue tejiendo sin prisa. Lo que se desprende de estos episodios es que la generosidad crea hábitos. No es un resplandor efímero, sino una costumbre que puede cambiar la fisonomía de un lugar. Hubo momentos de duda y de ajuste. No todo fue fácil. Algunas gallinas enfermaban, hubo inversiones que no dieron fruto inmediato, y noches de incertidumbre en que las arrugas de las manos parecían profundas grietas en el alma. Pero cada problema fue enfrentado con la misma comunidad que había respondido cuando Natalia necesitó ayuda. La dignidad que iba construyéndose no anclaba en el dinero, sino en el reconocimiento. Doña Juana no fue tratada como benefactora ni como objeto de caridad. Fue socia, consejera y testigo de una historia que cobraba sentido porque se contaba entre todos. La historia de la anciana olvidada que vendió su última gallina guarda una belleza simple y a la vez compleja. Enseña que los actos de amor silenciosos no se pierden y que la providencia, cuando aparece, lo hace rodeada de manos humanas. No es un cuento de hadas donde la moneda se multiplica por arte de magia, sino una crónica de encuentros donde el dolor se transforma en posibilidad. Doña Juana siguió siendo ella misma, una mujer con arrugas profundas, manos fuertes y una palabra que siempre reservaba para quienes la necesitaban. No cambió en su esencia, cambió su contexto. Ahora tenía voz en la plaza, gente que la escuchaba y, sobre todo, una familia que la abrazaba. Rubén, Natalia y la pequeña Juanita, que corría entre las gallinas como si llevara en el cuerpo la alegría de la comunidad. Si te gustan historias que alimentan el alma, suscríbete para más relatos como este. Permanece aquí un instante más y mira cómo se entrelazan los gestos sencillos con los grandes cambios. Al mirar atrás, la anciana sabía que había hecho lo correcto. No se trató de un gesto heroico para ganar algo a cambio, pues simplemente vivir acorde a su propia verdad. Vendió a Canela, sí. Al hacerlo, salvó una vida, y sin pretenderlo, abrió una cadena que devolvió la dignidad a su hogar. La metáfora perdura. Una semilla que se siembra con manos desnudas puede germinar si otros ayudan a regarla. La moraleja no es una fórmula, es una invitación a considerar cómo cada uno de nosotros puede ser el eslabón que sostiene la esperanza en la vida de otro. En la última escena, la luz del atardecer bañaba la casa nueva. La pintura se veía aún fresca. Las sombras alargadas del corral dibujaban figuras suaves en la tierra. Juanita dormía la siesta en una hamaca, su respiración tranquila como promesa. Doña Juana, sentada en el umbral, cerró los ojos por un momento y repitió:
con una sonrisa que no era melancólica sino plena. Mientras tenga a Canela, no estoy sola. Lo dijo sabiendo que Canela ya no estaba, pero que en cada huevo, en cada gesto, en cada mano tendida, seguía habitando la memoria de esa gallina que fue más que alimento, fue puente. Los actos de amor no se pierden, se multiplican. Si esta historia te ha tocado, escribe bendición en los comentarios o comparte una vez que diste con el corazón. Así sabremos que la cadena sigue viva.